Bien, voy a empezar, ¿ya? O me escriben por al celular, ¿ya? Listo, empezamos. Bueno, ya han visto con la doctora Chávez, si no me equivoco, lo que corresponde a hipertiroidismo, ¿no es cierto? En la tarde, ahora vamos a ver lo que es hipotiroidismo y también vamos a ver lo que es las tiroiditis. ¿Ya? Eh, Como ya sabrán ustedes, en este caso el problema Eh, como ustedes pueden ver en las imágenes, ¿no? De un paciente que tiene problemas de hipotiroidismo, un paciente que está con una fase abotagada, ¿no? Tiene una fase, ¿no? Vemos acá el edema periorbitario, como ustedes pueden ver, ¿no? Una sensación como el paciente estuviera de sueño. Entonces, son ciertos radios, ahí ustedes ven el cabello acá de la señora, miren el cabello de la señora, un segundito, ¿no? Se aprecia, ¿no? Como si estuviera todo seco, todo quebradizo, miren ese pelo, ¿no? Todo rebelde, se menciona incluso que el pelo que es rizado se puede perder esa forma rizada del pelo, ¿ya? Entonces aquí en la imagen vemos algunas características ya del paciente que presenta hipotiroidismo. Acá también podemos ver cómo acá en la ceja, como en el tercio externo, va a empezar a perder en vello la ceja. Entonces, esas son características que podemos ir viendo en un paciente que realmente tiene hipotiroidismo. Entonces, ¿cómo se define lo que es hipotiroidismo? Se define como la situación clínica producida por un déficit de la actividad de las hormonas tiroideas en los diferentes tejidos del organismo. O sea, ese es un concepto amplio. Estamos hablando del déficit de la actividad de las hormonas tiroideas. No solamente el déficit en cantidad, sino si es que está o no ejerciendo su función, como sucede en otras patologías como la resistencia a las hormonas tiroideas. Prevalencia, la prevalencia en promedio más o menos del hipotiroidismo clínico sintomático es de 0,3 a 0,5% de la población en general. Y del hipotiroidismo subclínico, miren, puede llegar incluso al 9,5 o 10% de la población. ¿En quiénes es más frecuente el hipotiroidismo? El hipotiroidismo es más frecuente en las mujeres, 5 o incluso a 7 veces mayor en las mujeres que en varones. Entonces, de acuerdo al eje hipotalámico hipofisiario, podemos clasificar el nivel de la alteración del hipotiroidismo. Así podemos ver que si el problema está en la glándula tiroidea, en la misma glándula tiroidea, estamos viendo que se considera el hipotiroidismo primario. ¿Ya? Si esto sucede a nivel de la hipófisis, vamos a ver que estamos considerando lo que es un hipotiroidismo secundario. Y si esto sucede a nivel del hipotálamo, se va a considerar un hipotiroidismo terciario. También tenemos entonces, aparte de los tres, aparte de la tiroides, del nivel secundario y del nivel terciario, tenemos el periférico, cuando acontece en los mismos tejidos diana, cuando se da resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Causas, ¿qué es lo que causa? Miren, es una enfermedad que en la práctica clínica vamos a encontrar, vamos a ver, tanto el médico especialista como el médico general va a encontrarse, van a dar estos casos, más si todavía estamos ahora con el problema de la obesidad, ¿no? El paciente muchas veces va a venir para que usted le descarte problemas de hipotiroidismo, pero como, por eso que es importante conocer la clínica para poder diferenciarlo de lo que en sí no es un hipotiroidismo. Entonces, ¿qué causas pueden suceder en el hipotiroidismo? A ver, tenemos causas que pueden darse a nivel de la glándula tiroidea, tenemos las causas que pueden ser a nivel hipofisario o hipotalámico y tenemos las causas de la resistencia periférica de las hormonas tiroideas. Entonces, en el caso, ya sabemos si el problema está en la misma glándula tiroidea, estamos hablando de un hipotiroidismo primario.
Entonces, ¿qué va a pasar acá? Puede haber, como se menciona acá, puede haber pérdida del tejido tiroideo funcionante o alteración de la funcionalidad de las células tiroideas. Entonces, con respecto a la pérdida de la tiroidea, del tejido tiroideo funcionante, tenemos a las enfermedades autoinmunes. Acá tenemos a las autoinmunes, las tiroiditis crónica, la silente, la tiroides postparto. ¿Qué más? ¿Qué más se pierde? ¿No? Tenemos tejido tiroideo funcionante. En el caso de las autoinmunes, producen inflamación, luego de esta inflamación se produce fibrosis del tejido tiroideo y va perdiéndose tejido tiroideo funcionante. Igualito, con la ablación del tejido tiroideo, tanto sea por cirugía o sea por tratamiento con yodo o con radioterapia, vamos a ver que de esta manera se va a extraer el tejido y en el caso de la cirugía, en el caso del tratamiento con yodo 131, igual hace que ese tejido tiroideo se fibrose, igual con la radioterapia, de tal manera que disminuimos nuestra cantidad de tejido tiroideo funcionante. Otras tenemos las enfermedades infecciosas o infiltrativas, como la tiroides subaguda, la amiloidosis, sarcoidosis, tiroides Riedel, tumores primarios, hay linfomas que se alojan en la misma tiroides o metástasis de otros tumores que van hacia la tiroides. ¿Qué más tenemos? Tenemos la disgenesia tiroidea, ¿no es cierto? En los hipotiroidismos congénitos, las tiroides ectópicas, que prácticamente pues tenemos unas tiroides pequeñas, donde tenemos poco tejido funcionante. Bien, eso es con respecto a la pérdida de tejido tiroideo funcionante. Ahora tenemos alteración de la funcionalidad de las células tiroideas. ¿En qué casos? ¿En qué casos las células tiroideas funcionan poco? Cuando les falta el sustrato. ¿Cuál es el sustrato principal de las hormonas tiroideas? El yodo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si hay un déficit de yodo? Vamos a tener problemas de hipotiroidismo. Alteración en el transporte o utilización de yodo. En este caso vamos a ver ya problemas de mutaciones, por ejemplo en transportador sodio-yodo, para que pueda ingresar el el yodo junto con el sodio al tirocito, o de la pendrina para que pase del tirocito hacia el coloide, ¿no es cierto? Que es en el caso del canal, del canal que es la pendrina, o por déficit de la yodotirosinasa desalogenasa, que pueden degradar las hormonas tiroideas que se forman y aprovechar el yodo de nuevo para que sea reutilizado. Si hay déficit de estas enzimas, no vamos a tener la cantidad suficiente de yodo. Alteración de la organificación. Aquí sí hay un problema de la disfunción de la tiroperoxidasa. Déficit de la síntesis de tiroglobulina. Ustedes saben que a partir de la tiroglobulina, ¿no es cierto? Esta es la proteína donde tiene los residuos de tirosilo. Y estos son los residuos de tirosilo que se van a iodificar, ¿no es cierto? Aquí se van a unir los yodos. Entonces, si hay déficit en esta proteína tiroglobulina, igual, no se van a poder sintetizar las hormonas tiroideas. Hipotiroidismo secundario a fármacos, por ejemplo, hay fármacos antitiroideos, estos fármacos antitiroideos me bloquean la TPO, igual el litio termina bloqueando, la miodorona también altera toda esta secuencia de formación de síntesis de hormonas tiroideas, por tanto, ocasiona hipotiroidismo secundario a fármacos, pero el daño o el problema es a nivel de la glándula tiroidea. Luego tenemos, ya vimos el problema a nivel de la glándula tiroidea. Ahora vamos a ver a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede haber un problema congénito por una hipoplasia hipofisiaria, displasia basal secto-óptica, encefalocele, defectos funcionales, igual, puede suceder defecto funcional en la síntesis y liberación de TSH, mutación aislada del gen productor de la hormona liberadora de tirotropina en los receptores, fármacos que actúan a nivel central, la dopamina, los glucocorticoides igualitos, van a actuar van a inhibir de que se pueda liberar la TSH. Puede haber una supresión de levotiroxina, tumores, por ejemplo, los tumores también igualito.
el adenoma hipoficiario, los craniofaringiomas, los meningiomas, metástasis, ablación, cirugía, radioterapias a nivel de la hipófisis, como sucede, ¿no? Un tumor, un adenoma hipoficiario, es un tumor que puede ser resuelto quirúrgicamente. Muchas veces el paciente queda con hipotiroidismo o queda incluso con hipopituitarismo, o sea, no solamente problema de tiroides, sino también problema de cortisol, o una radioterapia a nivel donde comprometa la hipófisis. Esto hace que altere su función y termine produciendo un hipotiroidismo a nivel central. Tenemos traumatismos craneoencefálicos, vasculares, tenemos necrosis isquémicas hipoficiarias, ¿ya? Tenemos las necrosis isquémicas hipoficiarias, hemorragias, ¿no es cierto? Las hemorragias que también se producen, por ejemplo, en el síndrome de Sheehan, que termina siendo el paciente un hipopituitarismo. Infecciones como los abscesos, la tuberculosis, sífilis a nivel central, infiltrativos a nivel de la hipófisis. A una hipofisitis linfocítica crónica también puede llevar a un hipotiroidismo secundario. Y lo otro que ya habíamos mencionado era la resistencia generalizada a la acción de las hormonas tiroideas. En este caso, el síndrome de resistencia generalizada a la acción de las hormonas tiroideas, vamos a ver que va a haber una mutación en el receptor nuclear de la T3. Entonces hay una mutación, no se va a dar la comunicación adecuada entre la hormona y su receptor. Entonces, bien, ya vimos la etiología del hipotiroidismo. Ahora vamos a ver cuáles son de estas etiologías, cuáles son las más frecuentes. Entonces, dentro de la más frecuente tenemos la tiroiditis crónica de Hashimoto. La tiroiditis crónica de Hashimoto, como menciono ahí, es la principal causa de hipotiroidismo primario en áreas con suficiencia de yodo. Perú actualmente es un sitio que ya se considera suficiente de yodo. Anteriormente éramos, hace años, considerado como país con insuficiencia de yodo. Ahora sí estamos dentro de esa categoría. Entonces, ¿qué es lo más frecuente que nos provoca hipotiroidismo? Las tiroiditis crónicas. Eh, puede presentarse con bocio, en este caso depende de qué fase de la tiroiditis de Hashimoto se encuentre. En la fisiopatología va a haber destrucción de la glándula tiroidea mediada por células y anticuerpos. Entonces, vamos a ver que la mayoría de pacientes va a presentar autoanticuerpos contra la enzima peroxidasa tiroidea y la tiroglobulina. Bien, entonces, ya ustedes ya saben, ¿no es cierto?, la función de la peroxidasa tiroidea, ¿no es cierto?, en la organificación en este caso, en la organificación del yodo, ¿no es cierto? Tenemos la tiroglobulina, ya habíamos visto la proteína que tiene que ver con la formación de las hormonas tiroideas. ¿Qué más? ¿Qué otras causas tenemos? Ya habíamos visto la ablación del tejido tiroideo, puede ser por una tiroidectomía total. El hipotiroidismo franco aparece a las 4 semanas de la intervención. En el tratamiento con yodo 131 en la enfermedad de Graves, produce un hipotiroidismo del 90% de los pacientes. O sea, prácticamente todos terminan así, casi todos terminan haciendo hipotiroidismo. En el nódulo hiperfuncionante, más o menos el 10% termina siendo hipotiroidismo. Entonces, es frecuente, ¿no? Este hipotiroidismo, la mayoría de personas que reciben yodo más o menos al año ya están haciendo hipotiroidismo. Algunos al mes, 2 meses ya están haciendo hipotiroidismo. Igual tenemos la radioterapia, que tiene efecto dosis dependiente, aparece de forma tardía a la administración de radioterapia hasta en el 30% de pacientes. Entonces, deficiencia de yodo. La tiroides es la única glándula que depende de un micronutriente, que es el yodo. ¿No sé qué importante es el yodo para esta glándula, ¿no es cierto? Es bien interesante el yodo, se considera como una especie de catalizador de las reacciones biológicas dentro de la estructura de las hormonas tiroideas. facilita, porque mejora las funciones del organismo. Entonces,
¿Qué pasa acá con el yodo? Entonces se han desarrollado diferentes mecanismos que le permiten capturar y retener el yodo para asegurar así su adecuado funcionamiento. Entonces hay aumento de la depuración de yodo inorgánico circulante, hay una secreción preferencial de T3, aumento de la conversión de T4 en T3. Cuando esto sucede cuando hay una deficiencia de yodo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un paciente tiene deficiencia de yodo? Entonces tenemos un paciente, vamos a ver acá un paciente, ¿ya? Un paciente en una zona con insuficiencia de yodo. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, como el tirocito, tenemos acá el tirocito, ya, varios tirocitos acá, tenemos por acá el coloide y por acá tenemos la sangre. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de captar todo lo que se pueda del yodo que encuentre, trate de capturar todo lo que se puede. Entonces, ¿cuál es la hormona? ¿Cuál es la hormona funcionante? ¿Cuál es la hormona que va a funcionar o que va a actuar a nivel de los tejidos? Es la T3. Entonces, sabemos muy bien que la mayor producción a nivel del tirocito es de T4, es mayor que de T3, ¿no es cierto? Que a nivel periférico, la T4 se convierte en T3. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos poco yodo? Entonces, va a aumentar más bien se va a secretar más T3 que T4. ¿Con qué finalidad? De tratar de ahorrar lo que se pueda de yodo, ¿no es cierto? E incluso el poco T4 que haya se convierte rápidamente en T3, ¿no? Podemos tener entonces, ¿cuál sería un perfil? Podemos ver que puede haber un perfil con una T3 normal y con una T4 baja, ¿no es cierto? Con una T4 baja. Puede suceder, sucede, perdón, una T4 baja. Entonces, como ya tenemos una T3, una T4 que está empezando a bajar, empieza a aumentar la secreción de TSH con la finalidad de que el tirocito pueda jalar más yodo, pueda captar más yodo, perdón. Entonces, para esto tenemos que conocer, ¿no?, las recomendaciones de ingesta de yodo. Miren, acá en gestantes, qué importante es la ingesta de la cantidad de yodo. En adultos mayores también, miren, la cantidad es mayor. Esto es los valores a través del yodo urinario promedio para hacer el diagnóstico de deficiencia del estado nutricional de yodo, deficiencia moderada, deficiencia leve, los valores óptimos de yodo en orina. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar a crecer? Miren, ¿hasta qué punto puede llegar a crecer la tiroides? Con la finalidad de captar todo lo que se pueda de yodo. Todo lo que se puede de yodo, miren, hipertrofiada la tiroides, ¿ya? Pero cuando no sucede esto, cuando ya no logra captar el suficiente yodo, el paciente va a producir cretinismo, ¿no? En niños, ¿no?, jóvenes, que es una de las formas severas de hipotiroidismo en niños, ¿no? Entonces, por eso, este es bien conocido, el boce endémico. En personas de altura, muchas veces podemos todavía ahora encontrar estos casos de boce endémico. La ayuda confirma el déficit de yodo si es menor de 20 microgramos por gramo de creatinina o 5 microgramos por decilitro. Las pruebas tiroideas en el déficit endémico de yodo, ya habíamos visto, el T4 libre está disminuido, el T3 está normal y el TSH puede estar normal o aumentado. La correlación inversa entre TT4 y la TSH se modifica en relación con la edad. TSH es bastante mayor cuando menor es la edad de la persona. Esta es la forma como se da el boce endémico, ¿no es cierto? Empiezan a disminuir las hormonas tiroideas. Al disminuir las hormonas tiroideas, entonces se va a desinhibir la hormona liberadora de tirotropina y esto va a estimular la formación de TSH de tal manera que la TSH va a hacer que aumente el volumen de la tiroides con la finalidad de poder captar más yodo. Hipertrofia de los tirocitos. Entonces, miren, qué importante que son las hormonas tiroideas en el ser humano. Qué importantes son las hormonas tiroideas en el desarrollo fetal. Vital es esto. Para evitar estos casos, claro que ahora se ve menos, pero anteriormente era más frecuente. Pero a veces podemos encontrar, en zonas de altura podemos encontrar
hace 10 años, más o menos hace 10, 15 años, todavía podía encontrarse estos casos. Todavía había cierta ignorancia en lo que era el manejo adecuado de un paciente o de una mamá hipotiroidea. Con decirle de que anteriormente, años atrás, 15 años atrás más o menos, todavía se les decía a las gestantes que tomaban la levotiroxina, que es el tratamiento del hipotiroidismo, que dejen de tomar el medicamento. Le indicaban que dejen de tomar ese medicamento. Error, totalmente es un error. Ese medicamento en la gestante e incluso aumentamos su dosis, aumentamos la dosis de levotiroxina en la gestante. Aumenta sus requerimientos tanto para ella como para el feto en las primeras semanas de vida. En las primeras semanas de vida el feto necesita las hormonas maternas. Luego que de ahí el feto ya empieza a producir sus mismas hormonas tiroideas. Entonces, qué importante es el yodo, miren, qué importante es el yodo, porque si no tiene yodo, ni la mamá ni el fetito van a poder producir sus hormonas tiroideas. ¿Y con quién tiene que ver el desarrollo o con qué tiene que ver las hormonas tiroideas? Tiene que ver con el desarrollo neurológico. Tiene que ver con el desarrollo neurológico. Imagínense qué importante que ve. Tiene que ver con el desarrollo de las neuronas. Miren qué pasa en el periodo fetal. Puede haber mortalidad aumentada. Abortos son más frecuentes en este tipo de madres. Anomalías congénitas más frecuentes. Incremento de la mortalidad perinatal. Hipotiroidismo congénito transitorio, alteraciones psicomotoras y retardo mental. Se dice que esto, que el no haberse controlado adecuadamente el hipotiroidismo en la madre y en los primeros años de vida de este niño va a causar un retardo mental de leve a severo prevenible, porque esto se puede prevenir, se puede evitar incluso, ¿no es cierto? Por eso que ahora, ¿qué existe? Existe el tamizaje. Existe el tamizaje. Todo recién nacido se le hace el tamizaje para descartar un hipotiroidismo congénito, para descartar que no tenga hipotiroidismo. Entonces, antes no se le hacía tamizaje, ahora sí a todos los niños. Ni bien vemos, captamos este tipo de niños, se le da su tratamiento que corresponde para evitar este tipo de problemas neurológicos que pueden presentar nuestros niños, no solamente el retardo mental, sino psicomotor. Entonces aquí, por ejemplo, en la foto podemos ver, ¿no?, un caso de cretinismo endémico, hay una deficiencia mental, en el caso de la paciente severa, sordera, hay una sordomudez, diplejía espástica, estrabismo. ¿Qué qué tan importantes son estas hormonas para que haya un desarrollo adecuado de todo el sistema neurológico, motor, ¿no es cierto? Qué importante es. Por eso que se chequea ahora a las madres se les pide un control de hormonas tiroideas cuando están gestando. ¿Ya? Bien. Cualquier duda que no se escuche bien, me pasan la voz, por favor, ¿ya? Está Cualquier bien, duda me doctor. pasan la voz, ¿ya? Ya, gracias. Ahora vamos a ver resistencia generalizada a las hormonas tiroideas. Eso es bien raro, pero puede darse. Hay mutaciones en el gen del receptor nuclear de la T3. Entonces aquí vamos a ver que la TSH está normal, pero la T4 y la T3 están bien aumentadas. Generalmente están eutiroideos y no requieren de tratamiento de reemplazo hormonal con hormonas tiroideas. Entonces, bien, ya vimos las causas, concepto. Ahora vamos a ver la presentación clínica, ¿ya? Entonces, ¿qué se menciona de la presentación clínica? Entonces, eh, los síntomas, los síntomas pueden ser en forma gradual, ¿ya? Entonces, si este hipotiroidismo es gradual, entonces los síntomas poco a poco van apareciendo, y el paciente puede ir tolerando, incluso hasta años puede ir tolerando el paciente el problema del hipotiroidismo. Y hay pacientes que también presentan un hipotiroidismo más agudo. Entonces, en estos casos, el paciente tiene problemas más comprometidos, como el problema neurológico, el problema cardiovascular, ¿no? Si es más lentamente el progreso de la enfermedad, es más tolerable. Si es más agudo el progreso de la enfermedad,
entonces el paciente va a tener síntomas más fuertes desde el inicio. Entonces, ¿qué síntomas vamos a encontrar en el paciente con hipotiroidismo? Entonces tenemos intolerancia al frío, ¿no? Y en caso de puede existir hipotermia. Son frecuentes la astenia, la disminución del apetito, con peso normal o moderadamente aumentado por una retención hidrosalina. Vamos a encontrar una voz ronca y áspera debido a la infiltración mucoide de la lengua, de la laringe y de la faringe, ¿ya? Entonces, a ver, generalmente, ¿no? Entonces, las hormonas tiroideas tienen que ver con la termogénesis. Entonces, si esto está disminuido, entonces la producción de calor va a estar disminuida. Entonces, no vamos a producir un calor adecuado para nuestro cuerpo. Entonces, fácilmente el clima nos va a afectar, ¿ya? Entonces, va a aumentar de peso, también va a aumentar de peso. Uno, porque como no se está consumiendo energía a través de energía, no se está eliminando energía calorífica, entonces esa grasita que sirve para eso se nos va acumulando. Y por otro lado también va a haber retención hidrosalina. Entonces tenemos el hipotiroidismo a nivel de pila nexos, hay una acumulación de mucopolisacáridos como el ácido hialurónico, el condroitin sulfato, que alteran la composición de sustancias básicas en la dermis y otros tejidos. Entonces, ¿qué va a pasar? En la piel, por ejemplo, a nivel del tobillo, van a producir un edema sin fobia. ¿Por qué? Porque estos mucopolisacáridos pues, le dan esa consistencia dura, ¿no? Ese mucopolisacárido nos jala líquidos, nos jala electrolitos. La piel es pálida y fría por la vasoconstricción cutánea y por la anemia. Puede haber una hipercaroteninemia. Está seca, ¿por qué? Porque hay una disminución de la secreción de las glándulas sudoríparas y sebáceas. El cabello, ya habíamos visto, está áspero, frágil, hay caída de cabello, hay lento, si todo está lento, entonces hay un crecimiento retardando, lento del cabello. Las uñas van a estar frágiles y con crecimiento lento. Caída, ya habíamos visto, del tercio externo de la ceja, va a haber una caída desde ese vellito. En pacientes con hipotiroidismo puede presentarse lesiones hipopigmentadas por vitiligo. Entonces, hay enfermedades como la tiroiditis de Hashimoto que nos produce hipotiroidismo, es un autoinmune. El vitiligo también es autoinmune. Estos pacientes muchas veces tienen hipotiroidismo y también pueden tener vitiligo. Entonces, yo tengo un paciente con hipotiroidismo y también tiene vitiligo, entonces prácticamente yo voy a sospechar casi seguro de que ese paciente tiene una enfermedad autoinmune, tiene una tiroiditis de Hashimoto, que sería la causa de su hipotiroidismo, ya que ambos tanto el vitiligo como la tiroiditis son autoinmunes. Tenemos ahí, vemos acá, ¿no? El edema, ¿no? Por acumulación de mucopolisacáridos, ¿ya? De glucosaminoglicanos. Entonces, eso hace que se forme un edema, pero un edema duro, un edema sin fobia. Metabolismo. ¿Qué va a pasar con el hipotiroidismo? Entonces, el hipotiroidismo cursa con un aumento concentrado de sérica del colesterol total y de sus fracciones LDL y HDL, así como de las apolipoproteínas B y triglicéridos. Entonces, aumenta el colesterol, LDL, también tenemos HDL alto en estos casos, pero el total está aumentado y los triglicéridos también. Está asociado a una disminución de la captación de glucosa por el músculo, ¿ya? Entonces, y por el tejido adiposo, hay una disminución de la captación de glucosa, ¿ya? Pero también puede haber, cuando el hipotiroidismo es más moderado o severo, puede producir hipoglicemia. A nivel cardiovascular, todo se enlentece. Entonces va a haber una pérdida del efecto inotropo y cronotropo de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas tienen ese efecto de aumentar la fuerza de contracción y la frecuencia del corazón. Entonces disminuye la contractilidad cardíaca y frecuencia cardíaca. Entonces, por tanto, va a disminuir la disminución del gasto cardíaco. Esa disminución del gasto cardíaco, ¿qué va a pasar con la resistencia vascular periférica? Va a ser que aumente, ¿no es cierto? Tratando de compensar esa disminución, ¿no es cierto? Y por tanto va a haber una disminución del volumen sanguíneo, disminución de la presión de pulso, va a estar débil el pulso, ¿no es cierto? Va a haber un pulso débil porque se está tratando de compensar esa disminución de gasto cardíaco y se va a prolongar el tiempo de circulación. Entonces,
¿Esto qué nos va a generar? Este aumento de la resistencia vascular periférica nos aumenta la presión arterial diastólica en un 20-40%. Entonces podemos encontrar aumentada la presión arterial diastólica. En el hipotiroidismo severo puede presentarse efusiones pericárdicas, derrames pericárdicos y derrames pleurales. Entonces ya vemos acá, en electrocardiograma, bradicardia sinusal, prolongación del intervalo PR, hay onda de bajo voltaje, alteración del segmento ST, ondas, puede haber ondas T planas e invertidas, va a haber una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo en reposo en el ecocardio. ¿Qué va a pasar en el sistema respiratorio? Entonces, vamos a ver que por una parte va a haber una debilidad de los músculos, entonces tienen que ver entonces estas hormonas tiroideas con el funcionamiento adecuado del organismo. ¿Qué pasa? Que están disminuidas las hormonas tiroideas, los músculos respiratorios van a estar débiles, pero a la vez también hay una respuesta inadecuada debido a la hipoxemia hipercalnia que se produce. Entonces, esto conlleva que en el caso del hipotiroidismo severo a complicaciones serias. Entonces, esto también conduce a una efusión pleural. ¿Qué más? Si un paciente es obeso y tiene apnea de sueño, lo va a empeorar y si no, incluso va a causar apnea del sueño. Aparte de eso, acuérdense que el paciente tiene acumulación también de mucopolisacáridos a nivel de la faringe, de la laringe, y tenemos la lengua grande, ¿no es cierto? Todo eso produce mayor dificultad en el nivel del tracto respiratorio y más, eso conduce pues también a la apnea del sueño. ¿Qué va a pasar en el tracto gastrointestinal? Va a haber una disminución de la motilidad, constipación, así puede haber incluso hasta asitis. En el hipotiroidismo, por ejemplo, severo, en el coma mixematoso. Aumenta el riesgo de anemia perniciosa y atrofia gástrica. Puede presentarse aumento de las aminotransferasas por una depuración deficiente. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con la vesícula? Hay una contracción lenta de la vesícula y una distensión de la vesícula biliar. A nivel del sistema nervioso, a nivel del feto, vamos a ver qué va a pasar a nivel de la vida fetal o neonatal. Si hay una deficiencia de hormonas tiroideas, va a haber una deficiencia del desarrollo neurológico. Va a haber hipoplasia de neuronas corticales, mielinización retardada y vascularización reducida. Miren, ¿qué es lo que puede ser? Hay niños, por ejemplo, hay neonatitos que, bueno, le hicieron el diagnóstico al mes, ¿no? Al mes, 2 meses de nacido, y estos niños aparentemente estaban dentro de lo normal, de su desarrollo, pero vieron que tenían cierto grado de sordera, y llegaron a comprobar que esa sordera había sido por ese déficit temporal de hormonas tiroideas que habían tenido. O sea, de todas maneras hubo un daño. Por eso que la idea es que por eso es que se hace el tamizaje, para evitar que se nos pase esos casos. Pues hay somnolencia, ¿no es cierto? Bradisiquia, pérdida de iniciativa y cambios de memoria frecuentes. En hipotiroidismo subclínico no hay evidencia de síntomas, ¿no? Por algo es un hipotiroidismo subclínico. Estudios de imágenes funcionales han mostrado disminución del flujo sanguíneo y metabolismo de glucosa a nivel cerebral. Puede haber desórdenes psiquiátricos de tipo paranoide o depresivo. Cefalea, hipoxia cerebral por alteraciones circulares predispone a ataques confusionales o síncope que puedan conducir o estupor a coma. Otros factores predisponentes a coma y la exposición al frío severo, traumas, infecciones, hipoventilación. Todo eso puede conducir a un coma mixedematoso. ¿Qué va a pasar con la función renal? También se ve afectado. Las hormonas tiroideas nos afectan todos los órganos. Entonces va a haber una disminución del filtrado glomerular, dificultad, reducción de la capacidad excretora y reabsortiva de los túbulos y la capacidad de concentrar la orina. ¿Ya? Puede haber una hiponatremia dilucional, un volumen plasmático puede estar disminuido. A nivel de sistema hematopoyético, vamos a ver que va a haber una anemia, generalmente,
Dice, por disminución de requerimientos de oxígeno y disminución de la producción de la eritropoyetina, disminuye la masa de glóbulos rojos y va a producir la anemia normocítica normocrómica leve, pero a medida que aumenta el hipotiroidismo, este puede ser más moderada. Entonces, la característica general es una anemia normocítica normocrómica, pero puede coexistir una anemia perniciosa que puede ser autoinmune. En este caso, el paciente va a presentar una anemia macrocítica. Es menos frecuente, pero puede darse. Hay fragilidad capilar, puede disminuir la alticidad plaquetaria. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo más frecuente a nivel del sistema reproductivo? A nivel del sistema reproductivo, en una paciente con hipotiroidismo es la hipermenorrea. También puede presentarse oligomenorrea, pero lo más frecuente es la hipermenorrea. Hay pacientes con sangrado menstrual, la anemia se complique más, termina haciendo una anemia, problema de la deficiencia de hierro. Entonces, hipotiroidismo. Es importante, hay pacientes que acuden por una hipermenorrea, le hacen sus hormonas tiroideas y sale que tiene un hipotiroidismo. Entonces, el hipotiroidismo primario puede presentarse un leve o moderado aumento de la prolactina. Entonces, puede haber un aumento de la prolactina por efecto del hipotiroidismo. De hecho, que va a disminuir la fertilidad, aumenta el riesgo de aborto, ¿ya? Y de parto prematuro, disminuye la proteína transportadora de hormonas sexuales, por tanto, disminuye la testosterona total en varones, ¿ya? Ese es un esquema simplificado de los síntomas de nuestro paciente con hipotiroidismo. Bien, entonces ya tenemos la mayoría de características clínicas o manifestaciones clínicas de un paciente hipotiroideo. Entonces muchas veces nuestros pacientes hipotiroideos que acuden son pacientes obesos, ¿no? Que es lo principal que van. Pero paciente obeso, locuaz, hábil, que no hay cambios en la voz del paciente, ¿no? Muchas veces no son hipotiroideas, pero bueno, la decisión del paciente a veces es importante hacer su descarte de hormonas tiroideas, de hipotiroidismo, ¿no? Pero el diagnóstico clínico también es importante, como ustedes pueden ver, tiene sus manifestaciones clínicas propias el hipotiroidismo. Ahora, diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico, para la confirmación diagnóstica, para confirmar el diagnóstico, entonces tenemos que se utiliza principalmente la TSH para screening, ¿ya? Entonces, en el hipotiroidismo primario, ¿cómo va a estar la TSH? En el hipotiroidismo va a estar aumentada. En el hipotiroidismo primario, en el hipotiroidismo central va a estar disminuido normal o levemente aumentado. En el subclínico también hay hipotiroidismo subclínico. La TSH va a estar levemente aumentado, pero la característica con respecto a las otras es que las hormonas tiroideas van a estar normales. Entonces, podemos pedir también anticuerpos detectables en muchos pacientes. ¿Quiénes? Pacientes con tiroiditis de Hashimoto. Y van a tener anticuerpos. Entonces, este es un esquema. Miren, este es un esquema para ver, ¿ya? Los diferentes evaluaciones o diagnósticos según los niveles de las hormonas tiroideas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá el hipotiroidismo primario, que ya habíamos mencionado, ¿ya? Tenemos acá al subclínico, y ya habíamos mencionado, tenemos acá el hipotiroidismo central, y miren acá, eutiroidismo, tratamiento con triiodotironina. Entonces, si estamos dándole triiodotironina, la TSH está normal, la T3 es normal y la T4 puede estar baja. ¿Ya? O sea, aquí está recibiendo tratamiento con T3. También existe, puede ser T4, pero generalmente se utiliza la T3. Entonces, ahora vamos a ver a nivel ecográfico. Entonces, a nivel ecográfico, en el caso de la tiroides de Hashimoto, va a haber cierta alteración como una ecogenicidad heterogénea del parénquima, que es algo típico
en la tiroides de Hashimoto. Hay que evaluar la presencia de bocio, de nódulos. En el caso de la sospecha de un hipotiroidismo secundario, imágenes del cerebro, de la glándula hipofisiaria. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento que utilizamos en el hipotiroidismo? El tratamiento del hipotiroidismo es el tratamiento sustitutivo, ¿no es cierto? Vamos a sustituir con la hormona sintética, con la levotiroxina. ¿Ya? Entonces, el tratamiento, la levotiroxina, como ustedes saben, es la hormona sintética, la T4, esa es la T4, la tetrayodotironina, ¿no es cierto? Esa es la que se utiliza mayormente para el tratamiento del hipotiroidismo. Algunos utilizan la T3, la triyodotironina, pero son casos excepcionales, ¿no? Generalmente el uso es de la T3. Depende de la edad, depende del sexo, depende de la masa corporal, depende de la función tiroidea. Si la función tiroidea residual es pequeña, o sea, un hipotiroidismo franco, marcado con las hormonas tiroideas altas, con una TSH mayor de 70, 80, mayor de 100, podemos empezar con una dosis de 1.6 microgramos por kilo por día. Pacientes atireóticos tras tiroidectomía total o terapia con radioyodo y activos con hipotiroidismo central pueden requerir dosis mayores. La vida media de esta levotiroxina es de 7 días. La absorción principalmente es el día y uno, cerca del 70% con estómago libre de alimentos. Lo ideal es tomar con el estómago vacío 30 a 60 minutos antes del desayuno con agua. ¿Por qué? Porque puede interferir en la absorción del medicamento, los alimentos que puedan consumir. ¿Qué otra cosa tenemos que ver acá? Muchas veces, damos el tratamiento para la tiroides junto con el tratamiento de la gastritis. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los medicamentos usados para la gastritis, como la ranitidina, como el omeprazol, interfieren con la absorción de la levotiroxina. Por eso que generalmente se aconseja que haya por lo menos 2 horas de diferencia con la levotiroxina y el omeprazol, para evitar de que no tenga una absorción adecuada a la levotiroxina y estemos aumente el medicamento cuando en realidad el paciente no requiere tanta dosis. ¿Qué más nos interesa acá? Hay otros, por ejemplo, el calcio interfiere con su absorción, por ejemplo, el café también puede interferir con la absorción, la leche por lo menos tiene que haber 1 hora de diferencia con la levotiroxina, ¿ya? Entonces es importante conocer eso, porque a veces no conseguimos una dosis adecuada porque el paciente está tomando su omeprazol y aparte de eso está tomando su hidróxido de aluminio. Y eso hace que se interfiera bastante en su absorción adecuada de la levotiroxina. Bueno, esto es con respecto al tratamiento, es con respecto a lo que es el hipotiroidismo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿alguna pregunta? Parece que no, doctor. No, doctor. Ya. Doctor, Entonces, 10, dígame. tenía una pregunta. ¿En qué casos estaría indicado el uso de T3, El de uso la del T3. liofilomina? Mira, el uso es, ya prácticamente es, hay pacientes que tienen una especie, ¿cómo le puedo llamar yo? A ver, una especie de una reacción adversa a la levotiroxina, a la T4. Es rarísimo, pero puede suceder. Y no la toleran, y no van bien. Entonces, en esos pacientes se puede utilizar una T3, y muchas veces se soluciona ese problema. ¿Ya? Ya. ¿En tormenta tiroidea se ¿Alguna otra recomendaría pregunta? la T3? En tormenta tiroidea depende, mira, ve, generalmente se maneja con la T4, pero se hace la indicación de ambos. ¿Por qué? Porque la T3 tiene una más rápida acción que la T4. Por ese motivo es que se indica también T3. Perdón, ¿qué me has dicho? Perdón. ¿Me has dicho en tormenta tiroidea? Hola. Sí.
Sí. Me equivoqué. Tormenta tiroidea no puedo utilizar T3. Es una tormenta tiroidea. Ahora, me estoy confundiendo con el coma mixedematoso. Sí, Coma, eso me querías ese. preguntar. Sí, ¿Eso me me confundí de preguntaba? la... Sí, era del... Ya, no, error, ¿ah? Como veo que están grabando, es un error mal, totalmente mal, ¿ah? ¿Ya? Nada que ver, la tormenta tiroidea es otra cosa. En el cómic hematoso se puede combinar la T3 y la T4, ¿ya? Error en esa parte, por si acaso, del video. Ya, Ya, listo. Dan 10 minutos y seguimos con la siguiente parte, ¿ya? Está bien, doctor. Listo. De la clase corresponde a lo que son las tiroiditis. Entonces, como dice ahí la diapositiva, el término tiroiditis designa un grupo heterogéneo de enfermedades tiroideas con etiología y cuadros clínicos distintos. ¿Y qué es lo que tienen como característica común? La existencia de una infiltración de la glándula tiroidea por células inflamatorias. Y como su nombre menciona, tiroiditis, ¿no? Una inflamación de la tiroides. Entonces, bueno, como está mencionado ahí, ¿no? Grupo heterogéneo de enfermedades tiroideas con etiología y cuadros clínicos diferentes. Bien, clasificación. Vamos a ver que tienen diferentes formas de clasificarse. ¿Ya? Podemos tener tiroiditis agudas de un corto tiempo, subagudas más de 14 días, meses, crónicas, meses, años. Es una forma de clasificar, agudas, subagudas, crónicas. Otra forma es según su presentación clínica. Puede ser supurada, puede ser dolorosa o silente, sin ningún síntoma, puede ser posparto, según su etiología. Puede tener una causa infecciosa, puede ser autoinmune o no sabemos qué causa puede haber sido. Algunas de ellos incluyen desde nombres propios, como la de Hashimoto, de Kerbain, Riedel, o por su aspecto anatomopatológico, como la granulomatosa, la linfocítica o la atrófica. Entonces, miren acá, en este cuadro que vemos acá, ya, tenemos acá entonces el cuadro, el curso clínico, la causa. ¿Ya? Entonces tenemos las agudas. ¿Qué tenemos? Las agudas tenemos aquí a las supuradas. ¿Cuál es su origen? Infeccioso. ¿Ya? Tenemos las subagudas. Dentro de las subagudas tenemos la más común es la de granulomatosa o de Kerbain. ¿Ya? Por ahí dice que puede ser infecciosa, pero un poco difícil. Generalmente son silentes o indolora, son infecciosas. La supurada es de origen bacteriano y la infecciosa es de origen viral. Tenemos la silente o indolora, tenemos otra subaguda postparto, acá sí tiene que ver con un problema autoinmune. La silente o indolora, que es una subaguda, o sea, dentro de las subagudas tenemos una que es por una infección viral y tenemos las subagudas por una causa autoinmune. ¿Cuáles son? La silente y la posparto. Las crónicas tenemos la linfocítica, que es la Hashimoto, tenemos convulsio o atrófica, son de origen autoinmune. De causa desconocida, la tiroiditis de Riedel. Entonces, veamos, tenemos la tiroiditis aguda, ¿no es cierto? La etiología, como ya les mencioné, de origen bacteriano, la más común es la Staphylococcus aureus y la Streptococcus pneumoniae. También puede ser por inmunosuprimidos, hongos o micobacterias o neumocistis. ¿En quiénes es más frecuente que se produzca este tipo de tiroiditis? Es frecuente que se produzca en niños, adultos jóvenes y también se menciona en ancianos debilitados. Puede ser por una presencia de una fístula desde el seno piriforme de la glándula tiroidea. Entonces, ya tenemos en quiénes se presenta. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Entonces vamos a ver que va a haber un dolor en la zona de la tiroides
que puede ser referido, miren acá, la imagen, tenemos una glándula tiroides, una especie de acceso, ¿no? Una especie de acceso. Entonces, ¿qué va a mencionar nuestro paciente? Refiere dolor hacia el oído, ¿ya? O dolor hacia la garganta y de aparición súbita, ¿no? ¿Qué más va a presentar? Fiebre, escalofríos, disfagia y signos de flogosis en la zona tiroidea, ¿ya? Hay una signa de flogosis, eritema, dolor, edema, ¿ya? Entonces, esa es fiebre, no sé, algo agudo, con en la zona de la tiroides un aumento de volumen tipo acceso. Listo, ya tenemos un diagnóstico muy probable de tiroiditis aguda. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el diagnóstico? Vamos a tomar análisis para ver el recuento leucocitario y vamos a ver qué va a pasar con la BCG. Va a estar elevado. En la punción, podemos acá hacerle una punción, ¿ya? Va a mostrar un infiltrado de polimorfonucleares. Muchas veces es necesario cultivo del aspirado para identificar el agente causal. Tratamientos antibióticos de elección tras el cultivo. Puede ser preciso el drenaje quirúrgico de acceso localizado por TAC. Muchas veces estos accesos con ecografía, la ecografía nos puede ayudar bastante para hacer drenaje. Todo lo que sean accesos, hay necesidad de drenaje para poder controlar los síntomas, ¿ya? Entonces, puede haber septicemias, puede haber accesos retrofaringeos, mediastinitis como complicaciones, ¿ya? Entonces, esa es la característica de una tiroiditis aguda. ¿Qué va a pasar con la tiroiditis subaguda? Entonces, la tiroiditis subaguda es conocida como la tiroiditis no purulenta de Kervain, granulomatosa o vírica. Entonces, está asociada fuertemente al antígeno HLB35 de los macrófagos, donde va a unirse al antígeno con lo que hay activación de los leucotrienos. Y clínica. A ver, la tiroides va a haber un aumento de tamaño y es doloroso, ocasionalmente con fiebre y hay síntomas de hiper o hipotiroidismo. A la exploración hay un pequeño bocio desde muy sensible hasta muy doloroso, con un dolor que se puede irradiar hacia la mandíbula. Ya. Entonces, vamos a ver acá un segundito. Entonces, tenemos un paciente, mire, tenemos un paciente que acude a consultorio, ¿por qué? Por un dolor en el cuello, hay un dolor ahí, hay el dolor fuerte, ¿no es cierto? Que es lo principal, ese es el dolor que aumenta con la tos, que se irradia hacia la mandíbula, ¿no? Esa es la característica principal, perdón, esa es la característica principal, ¿ya? Entonces, el paciente le molesta mucho ese dolor. Nosotros lo examinamos y en sí, verdaderamente vemos un pequeño bocio al examen que nos hace sospechar. Puede haber fiebre, pero muchas veces hay antecedentes de una infección faríngea, ¿ya? Una faringitis, a veces puede haber habido una faringitis aguda, ¿ya? Entonces, y eso ha hecho que se menciona que puede ser que lo que haya causado esta tiroiditis subaguda. ¿Qué más? Puede haber síntomas de hipertiroidismo. El paciente está con temblor distal, está con palpitaciones, ¿no? Está todo como si estuviera estresado, bajan de peso, tienen deposiciones líquidas. Entonces, están en una fase hipertiroidea. Entonces, vamos a ver que ese paciente está en la fase hipertiroidea de la tiroiditis aguda, ¿ya? Entonces, el paciente luego de esa fase hipertiroidea. Vamos a ver acá. Entonces tenemos acá el paciente presenta el hipertiroidismo. Después de presentar el hipertiroidismo, va a bajar y va a presentar lo que es el hipotiroidismo. Y después de unos meses, se menciona 2, 4, 6 meses, la mayoría de pacientes vuelve a un estado eutiroideo, ¿ya? A un estado eutiroideo. Entonces,
Por eso que estos pacientes, el tratamiento muchas veces es sintomático, ¿ya? Perdón, me pasé de diapositiva. Entonces, ya tenemos el paciente, ya tenemos las características del paciente. Entonces viene el paciente asustado con el cuello, que le duele, le fastidia, le incomoda, más los síntomas del hipertiroidismo. Entonces, veamos la frecuencia cardíaca que está alta. Entonces, muchas veces empezamos un tratamiento para el dolor, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver luego. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que voy a pedir? Vamos a pedirle la analítica de las hormonas tiroideas. Si está en estado hipertiroideo, se va a ver, ¿no es cierto? Vamos a ver, la TSH va a estar disminuida y la T4 libre, T3 libre va a estar aumentada. La BCG va a estar aumentada, también va a estar la BCG aumentada. Vamos a ver que los anticuerpos antitiroideos son negativos. ¿Por qué? Porque su origen no es autoinmune, ¿ya? ¿Qué puede pasar? Bueno, ¿qué más podemos hacerle? Una gamografía. En la gamografía vamos a ver que no va a captar la imagen, no se va como el hipertiroidismo. El hipertiroidismo va a captar bastante, es caliente, se capta un montón. En cambio, en estos casos de la tiroiditis aguda no capta, no hay captación. ¿No? También es otra forma de poder diferenciar, ¿no? Anticuerpos no se van a presentar y la BCG sí va a estar elevada. ¿Qué más tenemos acá? El tratamiento. Bien. El tratamiento, entonces, de primera línea, vamos a tener que se puede utilizar AINES o el ácido acetilsalicílico, ¿ya? Y como sintomático del hipertiroidismo, vamos a utilizar los beta bloqueadores, ¿ya? Ahora, ¿por qué beta bloqueadores? Porque muchas veces estos pacientes, si le damos antitiroideos, en poco tiempo pueden terminar haciendo un hipotiroidismo. Entonces, por la misma evolución de la enfermedad, estos pacientes van a hacer hipotiroidismo. Entonces, más los antitiroideos vamos a precipitar ese hipotiroidismo. Por eso que el tratamiento es sintomático, ¿ya? ¿Qué se utiliza como sintomático? Los bloqueadores beta-adrenérgicos, tenemos el propanolol, el atenolol, el bisoprolol, ¿ya? Para el dolor, primera línea, aspirina o AINES. No funciona, necesariamente tenemos que utilizar glucocorticoides, ¿no es cierto? A dosis que van de 20 e incluso a 50 miligramos por día, por una semana, por ejemplo. Un esquema. Hay distintos esquemas de tratamiento. Entonces, muchos funcionan con ácido acetilsalicílico o con los AINES, más su beta bloqueador, mejora y otros sí necesitan los glucocorticoides. Entonces, tenemos que ir viendo la evolución del paciente porque no podemos hacer otra cosa, ¿ya? Ayudándole a controlar sus síntomas. Ojo, y ahí va a ver el paciente viene hipotiroideo. Y a veces esos pacientes hipotiroideos necesitan una ayudita con levotiroxina, ¿ya? Pero a dosis bajas. ¿Por qué? Porque esa inflamación subaguda que presenta la glándula tiroidea en la mayoría de pacientes va a recuperarse y va a volver a su estado eutiroideo, ¿ya? Luego tenemos las tiroiditis sin dolor ni sensibilidad. Son las tiroiditis indoloras o silentes. Puede ser inducida por fármacos o puede ser una forma de tiroiditis linfocítica crónica o de Hashimoto, ¿ya? Pacientes, dice, con autoinmunidad tiroidea de base, curso clínico y hormonal similar a la subaguda. O sea, también va a producir hipertiroidismo, hipotiroidismo y la mayoría de ellos eutiroideos. Pero no hay dolor ni elevación marcada de la BCG. O sea, esa es la diferencia con la tiroiditis subaguda de Kervain. Dentro de esas tiroiditis, ¿cuál tenemos más? Las tiroiditis la tiroiditis postparto. Esta aparece en el primer año postparto o de aborto, más o menos en el 5 a 10% de las gestantes, más frecuente en mujeres con diabetes mellitus tipo 1, ya, más frecuente en estas mujeres. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa acá? Estas señoras, vamos a ver, ojo, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál el fondo que habíamos dicho? ¿O cuál es la causa? Es autoinmune. Estas pacientes tienen un fondo autoinmune. Entonces vamos a ver que muchas de ellas
tienen anticuerpos antitiroideos. Vamos a medir los anticuerpos antitiroideos. Pero ¿qué pasa? Por el efecto del embarazo, por los cambios que se dan en el embarazo, digamos, esta cantidad de anticuerpos disminuye. Pero una vez que da luz, la paciente en el segundo, tercer, cuarto mes, ¡pum!, vuelve a aumentar los anticuerpos. O sea, ¿qué significa? Que los pacientes que tienen anticuerpos antitiroideos son más propensos a hacer tiroiditis postparto, ¿no es cierto? Entonces la paciente tiene en el segundo, tercer, cuarto o sexto mes postparto, está toda estresada, está toda nerviosa, toda alterada, ¿no? Muchos dicen, no, es el estrés de de su bebé, que no duerme porque tiene que dar de lactar a su bebé. Pero muchas veces ese temblor, esa intranquilidad, esa disminución de peso, es pura una tiroiditis indolora. Le evaluamos a la señora y está en la fase hipertiroidea. Y de repente en unos meses nos hace hipotiroidismo, ¿no? Está en la fase hipotiroidea de la tiroiditis indolora. Y de ahí ya de unos meses nos hace un estado eutiroideo, o sea, vuelve a su normalidad, ¿ya? Entonces, eso sucede en la tiroiditis postparto. Entonces, está en el estado, pues, de estrés, de temblor distal, ¿no? De taquicardia, se puede ayudar con sintomáticos, con medicamentos que le ayuden a controlar ese estado de la paciente. Si hace un hipotiroidismo clínico, entonces le tiene que dar también su medicamento, suplemento con hormonas tiroideas hasta que mejore su estado y podamos retirar el medicamento, ¿ya? Entonces la diferencia con la tiroiditis subaguda de Kervaí es que acá no hay dolor en el cuello. Esa es la Doctor, diferencia. Dime. perdón, una consulta. No entendí por qué puede pasar pós-parto. Hay no sé si usted mencionó, perdón, no entendí. ¿Perdón? ¿Por ¿Perdón? qué la tiroiditis pós-parto? Porque eso puede pasar más en las... Usted mencionó, ¿no? Que las pacientes diabéticas tipo 1 ya tienen, ¿no?, como anticuerpos, ¿no? Ya tienen Lógico. su sistema inmunológico que no está normal. Pero ¿por qué se da eso en pós-parto? ¿Por qué se da en el posparto? Porque durante la gestación los niveles de anticuerpos disminuyen por el mismo efecto del embarazo, por el estado supresivo que causa el embarazo. La cantidad de anticuerpos que tiene esa mujer con respecto a los anticuerpos antitiroideos va a disminuir. ¿Y qué pasa? Una vez que da luz, estos anticuerpos empiezan a subir rápidamente y ese aumento de anticuerpos hace que se produzca una inflamación de la tiroides y nos conduzca a una tiroiditis silente, una tiroiditis postparto silente. Esa es la explicación, que los niveles de anticuerpos que estaban, digamos, suprimidos durante la gestación se incrementan o aumentan rápidamente. ¿Por qué? Porque esa paciente de fondo ya tiene componente autoinmune. Sucede más frecuentemente en la diabetes mellitus tipo 2, pero también se da en las gestantes con la presencia de este tipo de anticuerpo. No es en todas, más o menos se menciona un 5% de las gestantes que presentan anticuerpos antitiroideos. Y doctor, por ejemplo, si tenemos entonces una paciente con diabetes tipo 1, claro, no es tan grande ese porcentaje, no 5 a 10%, Lógico. si tem alguma forma de se prevenir que isso pase con essas mujeres restantes o no? Con la clínica lo monitorizarías. Si esa paciente empieza a hacer taquicardia, empieza a hacer temblor distal, sudoración, entonces esa paciente es muy probable que esté haciendo una tiroiditis en su primera fase, que es la fase hipertiroidea. O sea, la monitorización es clínica. De hecho, que los anticuerpos también se van a elevar. Pero mira, los anticuerpos pueden elevarse, pero no necesariamente significa que va a ser una tiroiditis. No en todas. Entendí, gracias, doctor. ¿Okay? Ya, gracias. Seguimos. Entonces, tenemos diagnóstico, por ejemplo, vemos ahí, en el caso de la tiroiditis indolora silente, ya habíamos visto que la BCG no está elevada, ¿no es cierto? Pero sí vamos a encontrar anticuerpos
positivos, la captación de yodo, como ya habíamos visto, la captación es bajísima, ¿ya? Menos del 5%. A la exploración física puede haber un bocio pequeño, pero sin dolor. Solo se tratarán los casos de hiper o hipotiroidismo florido. Se recomienda valoración anual de la función tiroidea porque tus pacientes tienen anticuerpos, ¿ya? Porque lo que pasa es que más adelante pueden hacer hipotiroidismo. Ahora vamos a ver la tiroiditis crónica, la de Hashimoto, la que es más frecuente. Histológicamente el parénquima tiroideo está reemplazado por un intenso infiltrado inflamatorio con reacción fibrótica y destrucción de los folículos tiroideos, ¿no es cierto? De hecho, que hay una alteración del sistema inmunológico y todo eso va a hacer que se nos altere la tiroides. Entonces, vamos a ver que existen dos fases o dos variantes. Tenemos la fase o variante bociogénica y la tiroiditis crónica linfocítica o de Hashimoto atrófica. ¿Por qué? Porque la primera fase es un estado de inflamación. Entonces, el estado de inflamación va a hacer que incremente el volumen la glándula tiroidea, ¿no es cierto? Va a haber un aumento del volumen de la glándula tiroidea y sin lugar a dudas, pues va a haber una existencia o presencia de anticuerpos antitiroideos, como la antiperoxidasa, la antitiroglobulina. Bien, está aumentado, hay un infiltrado, hiperplasia y todo lo demás, pero todo eso va a conducir, todo eso luego va a conducir a que se produzca una fibrosis. Entonces, toda esa inflamación, todo ese proceso inflamatorio crónico va a producir fibrosis y va a ser de tal manera que esa glándula, al fibrosarse, empieza a disminuir de volumen y convertirse en una glándula trófica. ¿Eso qué significa? Que es un paciente hipotiroideo, entre comillas, digamos, para siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pérdida de tejido tiroideo funcionante. Ya, esas son las dos fases o variantes de la tiroiditis. Ahora, ¿cuál es la clínica? Hay un bocio indoloro, hay bocio en las primeras fases. Se puede presentar fases de hipo o hipertiroidismo, aunque el primero es el más frecuente. El hipotiroidismo es el resultado del ataque de las foliculares inducidas por anticuerpos antiroideos, que son policlonales y con capacidad de atravesar la placenta y fijarse el complemento. También puede pasar eso. Ahora, el hipertiroidismo en estos casos es raro, pero se da, hay casos donde se da. Paciente está con su tratamiento por hipotiroidismo, por una tiroides Hashimoto, que ya vimos que tiene anticuerpos, tiene todo, tiene, qué sé yo, 3, 4 años de tratamiento y de repente nos hace un hipertiroidismo. Le quitamos las hormonas tiroideas, la levotiroxina, y sigue con hipertiroidismo. O sea, está en su fase hipertiroidismo. Es raro, pero puede existir. Se ve en la parte, bueno, en la parte de especialidad, sí se ve. Y que lo que pasa es que se ha visto que estos también tienen otros tipos de anticuerpos, no solo anticuerpos antitiroideos tipo anti-TPO, tipo tiroglobulina, sino también anticuerpos estimulantes del receptor de la TSH, los TCI. Puede tener, pero es raro, pero sucede. Es algo de, uy, ¿qué pasó? Le di mucha dosis de levotiroxina, pero se está tomando solamente, qué sé yo, 75 microgramos y está haciendo un hipertiroidismo. ¿Ya? Sucede. Bien, entonces, pero lo más frecuente en ellos es el hipotiroidismo. Esa es la diferencia con la tiroiditis subaguda. Entonces, diagnóstico, el bocio firme, indoloro, elevación de anticuerpos, difícil que haya PAO, que se haga su biopsia, en casos puede haber aumentado el número de las células de Hartle, tratamiento T4, la levotiroxina, cirugía solo está indicada sexualmente y cuando se sospecha del desarrollo de un linfoma, esto cuando aparece un rápido crecimiento tiroideo junto a una sensibilidad y dolor, son ya casos más especiales. Ahora vamos a ver en esta tabla, vamos viendo lo que es los diferentes tipos de tiroiditis, ¿no? Este es un diagnóstico diferencial de los diferentes tipos de tiroiditis que nos puede ayudar y nos ayuda en el diagnóstico. Por ejemplo, vamos a ver acá en el caso de las tiroiditis con respecto
Vamos a ver al dolor cervical. Vamos a ubicarnos acá. ¿Ya? Vamos a ver algunas características. ¿Tiroides de Hashimoto se presenta con dolor cervical? No, ¿no es cierto? No, no hay. Las agudas sí, pero hay diferencias. Hay diferencias entre el dolor de este tipo, las características de ese bocio que se presenta. Es más aparentemente o más compatible con un acceso. En las silentes, a pesar de ser subaguda, las silentes, por su nombre, mismo nombre lo dice, no. La de Kervain sí, incluso a veces bien intenso muchas veces. La de posparto, no. ¿Ya? La de Riedel tampoco, no. Bien. Ahí tenemos ya para hacer un pequeño diagnóstico diferencial de las diferentes tiroiditis. Bien, entonces vamos a ver la presencia de anticuerpos. ¿Qué es el anticuerpo que se pide más frecuente? El anti-TPO. Acá la mayoría de pacientes, más del 90%, tiene títulos altos persistentes. La tiroides aguda no vamos a encontrar. La silente, sí, ya habíamos visto. La de Kervain puede haber, pero incluso se menciona que puede haber anticuerpos en la población y eso puede ser normal, ¿no? En bajos títulos, en bajos títulos. En el posparto sí, persistentes y normalmente presente en la tiroides Riedel. ¿Qué nos interesa? Por ejemplo, la BCG, que es un examen simple, la velocidad de sedimentación globular, que lo podemos pedir en cualquier laboratorio. Normal, la tiroides Hashimoto. Este es un proceso infeccioso, va a estar alto. La Kevain es un proceso infeccioso, va a estar alto. Los demás no son infecciosos. Una es bacteriana y la otra es vírica. ¿Qué más podemos ver acá? Vamos a ver acá. Miren, en la función tiroidea, que es importante. En la tiroides Hashimoto, frecuentemente o generalmente hipotiroidismo. En la tiroides aguda, eutiroidismo. Normalmente es eutiroidea. Puede haber hipotiroidismo leve, pero generalmente es eutiroidea. En la silente, ya habíamos visto, puede haber tirotoxicosis, hipotiroidismo o ambos. Igual en la quiero ahí, generalmente primero la tirotoxicosis por una liberación tenemos pues almacenado gran cantidad de hormonas tiroideas y por el proceso inflamatorio se libera. ¿No es cierto? Se libera y produce la tirotoxicosis. Una vez se liberó, se quedó vacío, bien, y pasa a una etapa hipotiroidea. De ahí hasta que se recupera la glándula, demora un poquito, ¿no es cierto? Postparto igual, las tres como son subagudas, tienen las mismas características. Y la de Ried es normalmente eutiroidea. ¿Qué más tenemos acá? Miren, ya vimos las causas, ¿ya? Las diferentes causas. Con respecto al sexo, mujeres, varones, miren la de tiroides de Hashimoto, 9-1 en mujeres, la artritis aguda 1-1, la artritis silente 1-1, Kervain 5-1 y la de Riel 3-1 en mujeres varones. Bien. Bueno, esto del curso clínico ya habíamos visto, la causa ya hemos visto, el hemograma también, ecografía, no nos ayuda mucho la ecografía. Bien, ya habíamos visto en la artritis Hashimoto, generalmente sí tratamiento, en la artritis aguda antibióticos y cirugía, en la silente ya habíamos visto, bloqueadores bloqueadores beta o propanolol, atenolol, bisoprolol, prednisona y analgésicos en la artritis de Kervain. ¿Ya? Entonces este cuadrito nos ayuda bastante a hacer la diferencia entre las tiroiditis. Entonces vamos a hablar ahora. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien alguna pregunta? ¿Avanzo? Puede avanzar, doctor. Ya, listo. Ahora vamos a ver lo que es el coma mixedematoso. Miren la paciente, ¿no? Está con toda la fascia botagada, tiene el problema respiratorio, está prácticamente la van a intubar y todo el proceso de este problema del coma mixedematoso. Entonces, la coma mixedematosa es la complicación severa del hipotiroidismo
con deterioro de la función de múltiples órganos y hay un deterioro progresivo del sensorio, ¿ya? Entonces, problemas respiratorios, ¿no? Necesitan estar con ventilación mecánica. La incidencia es bajísima, pero más frecuente es en mujeres, y sobre todo en mujeres adultas mayores, ¿ya? ¿En qué estación se produce? En invierno, generalmente. Pues es letal. El diagnóstico temprano y el avance de la terapia intensiva ha hecho que la mortalidad sea, miren, la mortalidad es de 25 a 60%. Todavía la mortalidad en estos casos es alta. Entonces, vamos a ver acá. Tenemos acá la disminución, vamos a ver la patogénesis del coma mixedematoso. Tenemos la disminución de las hormonas tiroideas, de la T3 intracelular. A nivel del sistema nervioso central, vamos a ver que se produce una depresión. Entonces, vamos a empezar que progresivamente ese paciente puede llegar a tener un estado tan alterado y terminar siendo un estado de sopor y luego terminar siendo coma, ¿ya? En el problema de la termogénesis, entonces va a estar bien disminuida, va a producir hipotermia. Todo esto va a conducir a una disminución de la sensibilidad hipercapnia, hipoxia. Todo eso conduce a una insuficiencia respiratoria. Esa insuficiencia respiratoria va a hacer que se produzca una anoxia cerebral, más compromiso del estado neurológico, más compromiso, por tanto, lleva más al coma. ¿Qué pasa a nivel cardiovascular? Va a disminuir el inotropismo, el cronotropismo. Todo eso hace que disminuya el gasto cardíaco, aumenta la vasoconstricción. Esa vasoconstricción hace que disminuya el volumen sanguíneo, por lo tanto disminuye la presión arterial. Como es algo severo, ya conduce a un shock. Cambios en el balance de fluidos, aumenta la permeabilidad vascular. Este aumento de la permeabilidad vascular hace que produzca efusiones, derrame pleural, derrame pericárdico, puede producir ascitis, y todo eso conduce a que se descompense más el paciente y pueda terminar haciendo un coma mixedematoso. Entonces, hay tres características clave del coma mixedematoso. Primero, el estado mental alterado. Luego tenemos la termorregulación defectuosa y el evento precipitante, ¿no es cierto? Hay un evento que lo precipita. Estado mental alterado, por lo general, la somnolencia y el letargo han estado presentes durante meses, ¿no es cierto? El letargo puede desarrollarse a través del estupor hasta un estado comatoso. Sigue todos los pasos de una alteración del estado de conciencia. Si hay un paciente que no está bien controlado el hipotiroidismo, ¿no? Está mal controlado, no toma su medicamento, anda toda somnolienta, y de repente va un evento precipitante, un coma mixedematoso. ¿Qué más tenemos acá? La termorregulación defectuosa, hipotermia. Cuando menor sea la temperatura, peor será el pronóstico. Con el clima frío, la temperatura corporal puede bajar drásticamente. El coma mixedematoso se desarrolla principalmente, por eso que el coma mixedematoso se desarrolla durante los meses de invierno. Eventos precipitantes, un exceso de exposición al frío, infecciones, fármacos, por ejemplo, el uso de diuréticos, tranquilizantes, sedantes, analgésicos, que damos a montón a nuestros pacientes, traumatismo, un accidente cerebrovascular, una insuficiencia cardíaca, una hemorragia gastrointestinal. Todos esos eventos precipitan en que el paciente termine haciendo un coma mixedematoso. Entonces, criterios clínicos de sospecha, ya vimos alteración de la conciencia, una hipotermia menor de 35 grados, hipoventilación, ¿ya? Hipotensión, sopor o coma. Bueno, en laboratorio, sin lugar a dudas, es un hipotiroidismo. Puede ser primario, también puede existir un coma mixedematoso en los casos de hipotiroidismo secundario. Existen algunos, han hecho escalas para el diagnóstico de lo que es el coma mixedematoso, pero a veces poco se aplica estos scores, ¿no? De todas maneras lo traigo para que lo puedan ver, puedan chequear que también existe, al igual que existe en el hipertiroidismo, que ya lo han visto, un score para el diagnóstico de tormenta tiroidea, también existe un score para lo que es el coma mixedematoso, aunque no es tan usable como el que se utiliza para la tormenta tiroidea. Entonces, laboratorialmente, vamos a ver que el paciente
va a ser acidosis respiratoria, entonces va a estar acumulando CO2, hipoxia, hipercapnia, va a tener hiponatremia, aumento de la creatinina, dislipidemia con colesterol alto, va a empezar a tener hipoglicemias, puede haber una insuficiencia renal, suprarrenal o sepsis. Entonces, ¿con qué podemos diferenciarlo? Vamos a diferenciarlo con la insuficiencia cardíaca descompensada, con la insuficiencia renal, la insuficiencia respiratoria, con el síndrome eutiroideo enfermo, también se hace diagnóstico diferencial, que podemos caer en el error de estar pensando que sea un coma mixematoso, sino que en realidad puede ser un síndrome eutiroideo enfermo. Entonces, bien, entonces ya vemos acá un paciente entonces cuyas características son los pacientes que están descompensados, ¿ya? Y que han tenido un factor precipitante. Esto ha hecho que el paciente termine un estado de sopor, termine un compromiso respiratorio, hipotérmicos, ¿no es cierto? También tienen compromiso renal. Todo esto conduce a que nosotros tengamos el diagnóstico y más el diagnóstico laboratorial, ¿no es cierto? Tienen hormonas tiroideas compatibles con hipotiroidismo primario o con hipotiroidismo secundario. Bien, ya tenemos un paciente. Ese compromiso respiratorio que hay que tener mucho cuidado, que muchas veces necesitan de ventilación mecánica. Por eso su manejo es en UCI, en unidad de cuidados intensivos, donde haya ventilador mecánico. Porque los pacientes están acumulando acidosis, están acumulando CO2 y están hipercálicos, ¿no es cierto? Entonces, y aparte de eso, no tienen la suficiente capacidad respiratoria y por lo tanto necesitan mantener la función respiratoria con ventilación mecánica asistida. Prevenir la pérdida de calor. A veces se utilizan unas mantas para estas pérdidas de calor, ¿no? Pero hay que saber usar este tipo de mantas para prevenir la pérdida de calor. Medidas generales, cambios de posición, aspiración, prevención de la impactación fecal y retención urinaria. Evitar administración de fármacos que tengan efecto depresor del sistema nervioso central. Imagínense, lo deprimimos más al paciente. Entonces, estos pacientes, bien, podemos tener estos pacientes, miren, dentro del tratamiento ya vimos, el paciente tiene, aparte de lo que le he mencionado, tiene sus características clínicas de hipotiroidismo, anafasia botagada, ¿no es cierto? Le tocan el pelito a ese paciente, el pelo está seco, el pelo está seco, le miran bien la ceja, tiene la mitad de ceja o la tercera parte de la ceja caída, se ha perdido, ¿no? La piel está seca, le examinan las piernas y muchas veces tiene un edema duro, no tiene características, ¿no? Le hacen la intubación y tiene una lengua, protruye una lengua grande, gruesa, ¿no? Listo, es un paciente que está con un hipotiroidismo severo y con un diagnóstico muy probable de coma mixedematoso. Le hace usted los exámenes, le sale cierto eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacarlo de ese estado. Tenemos que, primero, miren, de todo eso de ahí, tenemos que utilizar siempre primero el corticoide. Estos pacientes suelen tener una insuficiencia suprarrenal. Por eso es que se aconseja primero el uso, si primero ustedes tienen que colocarle su corticoide. Generalmente se aconseja un promedio de 300 miligramos de hidrocortisona al día, ¿ya? O sea, más o menos 100 miligramos endovenoso cada 8 horas. Entonces, tenemos que sacarlo, porque muchas veces puede haber un efecto, se menciona un efecto tipo rebote, se puede complicar al paciente. Por eso que en estos casos se utiliza primero la hidrocortisona. Y después de más o menos una hora podemos ya utilizar el tratamiento para el hipotiroidismo. Los otros de soporte, ni bien, el paciente llega, necesita ventilador, intubación y ventilación mecánica, hipotermia, ya, listo, se le pone sus mantas para calentar al paciente, hiponatremia, que tener cuidado con los líquidos, ni más ni menos, hipotensión, expansión de volumen cautelosa con cristaloides o con sangre externa, hipoglicemia, administración de glucosa, ¿no? El paciente llega con 40, 50 de glucosa, hay que administrarle, ¿ya? Y con respecto al manejo del hipotiroidismo,
Entonces se inicia con dosis altas de levotiroxina y, miren, se maneja con dosis altas de levotiroxina de 300 a 500 microgramos endovenosa. Si no hay respuesta, por ejemplo, este protocolo dice, si no hay respuesta, agregue la T3, más o menos en una dosis de 25 microgramos. Alternativamente, la dosis intravenosa inicial puede ser de 200 a 300 microgramos más 25 microgramos de T3. Estamos hablando de dosis endovenosa. Muy poco, muchas veces no contamos con el medicamento endovenoso. A veces no contamos ni con el medicamento bioral. Entonces no contamos con el medicamento endovenoso. ¿Qué vamos a hacer? Entonces existen otras vías que se emplean para el uso. No hay una emergencia. Estamos en Perú. Estamos en Perú. Muchas veces tenemos recursos muy limitados. Entonces tenemos que ingeniárnoslas. Las que podemos hacer, tenemos que utilizar otra forma. Entonces, en este caso, se utiliza el tratamiento por sonda nasogástrica, ¿no es cierto? Molemos nuestras pastillas, 3, 4 pastillas 5 pastillas de levotiroxina de 100 microgramos y le damos por sonda. También hay T3 en pastillas, también las molemos y las damos por sonda, ¿ya? Entonces la podemos dar por sonda nasogástrica y la vamos pasando por sonda nasogástrica, ya que esos pacientes por sí solos no pueden tomar la pastilla, la vamos dando por sonda. Hay otros protocolos, hay otros que pueden utilizar la vía rectal, también pueden utilizarse la vía rectal, pero generalmente se utiliza la sonda nasogástrica, ¿no? Pasar el medicamento por sonda nasogástrica cuando no contamos con el medicamento endovenoso. Una vez que el paciente sale de este estado crítico, ya se empieza el medicamento bioral. Entonces, eso es importante, conocer, buscar las estrategias para poder darle el medicamento al paciente. Igual en lo que es igual como en el caso de la tormenta tiroidea, se busca la solución, ¿cierto? Entonces, primero hidrocortisona y después la levotiroxina. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿y por qué se produce una insuficiencia suprarrenal? Ya, lo que pasa es que estos pacientes, a ver, tienen el problema, es un efecto compensatorio de las glándulas suprarrenales frente a ese problema de una disminución de las hormonas tiroideas. Entonces, la glándula suprarrenal empieza a producir, empieza a tratar de compensar, ¿no? Dentro de las hormonas, la suprarrenal, el cortisol es una glándula, perdón, es una hormona contrarreguladora. Por ejemplo, trata de regular los niveles de glucosa. Por ejemplo, trata de regular la hipotensión, trata de regular la hiponatremia, trata de regular todos los problemas que tiene el paciente. Entonces, se produce digamos, un trabajo excesivo, un trabajo compensatorio, un agotamiento. Y aparte de eso, también tiene que ver entonces compensa ese problema que tiene el paciente en ese momento, ese estado de estrés. En el estado de estrés estamos liberando el cortisol. Llega un momento en que hay un agotamiento. Y ese agotamiento hace que el organismo no responda más, se complique más y termine complicándose el coma mixedematoso con una insuficiencia suprarrenal. Por eso es que es indicativo del uso de hidrocortisona en estos pacientes, por el hipocortisolismo que se puede presentar. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, hace ratos creo que había mencionado sobre el screening, creo que screening neonatal de hipotiroidismo. ¿Se le hace el perfil tiroideo completo No, el o se le... screening corresponde al uso de la TSH. La TSH es el screening que se le hace a los bebés, a los recién nacidos. De acuerdo a los valores que salga, hay protocolos que mencionan
hasta 10 normal, otros mencionan hasta 15 normal. Generalmente 10 se acepta, hasta 10 se acepta dentro de lo normal, para un neonato, ¿ya? Entonces, si vemos que está más de esos valores, ya se le pide su perfil completo. Por eso es solamente de tamizaje, con la TSH. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces. Doctor, en el Dime, caso, dime. la última que tenía duda, había mencionado como diagnóstico diferencial al eutiroideo enfermo. Ya. ¿Podría explicar más acerca de eso? El eutiroideo enfermo. A ver, hay pacientes en UCI, ¿ya? Que empiezan a hacer alteración de la hormona, de las hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a alterarse la TSH, empieza a alterarse la T3. Entonces, vamos a ver que muchas veces por esta alteración de la TSH, que muchas veces disminuye y también baja la T3, pero no así la T4 libre, que la mantenemos normal, entonces nos hace pensar que ahí puede haber un problema de hipotiroidismo, pero que en realidad es un problema de un síndrome de tiroideo enfermo. O sea, el organismo por sí, frente a un estado de ese tipo, frente a un estado, ¿cómo te explico? Que está mal, está enfermo, ¿no es cierto? En UCI. Entonces, el organismo da prioridad a las funciones vitales de sobrevivencia y no gasta energía en otras cosas, no gasta energía para hacer trabajar al músculo de las extremidades, ¿no es cierto? Disminuye su nivel, por ese motivo, entonces baja prácticamente los niveles de su hormona tiroidea activa, al mínimo. El corazón también no necesita tener un corazón hiperfuncionante. ¿Por qué? Porque le va a gastar energía y lo que necesita es ahorrar la energía para los órganos vitales. Por eso que baja la T3. ¿Y qué estimula la T3? A la TSH, ¿no es cierto? A la TSH, pero ahí aparentemente parece que fuera un hipotiroidismo central. Pero la T4 libre la tenemos normal. Entonces, ¿qué es lo que está inhibiendo que la TSH no aumente? Entonces medimos otra hormona que es la T3 reversa. La T3 reversa en estos casos va a estar aumentada. ¿Ya? Entonces, en estos casos va a haber presencia de T3 reversa aumentada. Este aumento de la T3 reversa hace que la TSH se mantenga normal, incluso baja, con la finalidad de que no aumente la producción de hormonas tiroideas. Ese es lo que es un síndrome eutiroideo enfermo. Y en este caso no recibiría ningún tratamiento, ¿no? No hay necesidad porque el organismo se compensa por sí mismo. O sea, tiene la T4 libre normal. Tampoco es una T3 que es bajita, pues, ¿no? No es una T que sea bajita, no, ligeramente baja. Una TSH normal, lo ligeramente baja. O sea, no da para valores, digamos, característicos. Si hay dudas, se pide su T3 reversa. Que es Gracias, doctor. endógeno laboratorios. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no, doctor. Ya. Entonces, listo. Terminamos la clase. Nos vemos el otro miércoles. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Dios lo bendiga. Ok, Gracias, doctor. igualmente. Doctor, Gracias. gracias, doctor. Ya, Bendiciones. hasta luego, gracias.